Bueno, buenos días. Qué linda música. Bueno, al menos a mí me gusta mucho la música. Y es bueno tenerla en la iglesia. Las personas tienen distintas habilidades, capacidades, o dones, dicen algunos. Aparte de los dones espirituales, los dones humanos. El tener capacidad para la música es uno que se disfruta mucho. Bueno, muy bien. En esta mañana, nosotros hemos venido hablando en otras reuniones que tuvimos. El miércoles, también el otro domingo que hablamos de las 4 columnas de la iglesia. Sé que algunos de los que están acá ya es archiconocido el tema de la iglesia. Otros más nuevos no conocen tanto, pero es bueno de vez en cuando repasar ciertas cosas que nos ayudan en nuestra vida cristiana y nuestra vida de servicio. La iglesia, por ahí tenemos algo para comenzar, que lo voy a ir hablando, es un semitítulo, ahí un subtítulo, ahí está. El tema de hoy es cómo evitar la división en la iglesia. La base es el libro de los Hechos. Hemos hablado mucho sobre la iglesia, el misterio de Dios escondido. En el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia a la iglesia. La iglesia es una verdad, es un misterio revelado por el mismo Señor, por la obra del Espíritu Santo, a un hombre que después de perseguir a la iglesia se convirtió, Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. Y en casi todas las cartas que nosotros leemos de él nos damos cuenta de que muchas verdades que él enseña en la iglesia primitiva, en la iglesia de aquel entonces, eran dadas directamente por el Señor. Así que bueno, la iglesia es un lugar maravilloso en donde nosotros deberíamos tener el deseo de estar. Hubo tiempos en que yo no tenía mucho deseo de estar en la iglesia. Primero cuando no conocía al Señor, porque yo fui instruido de muy pequeño como la iglesia que todos conocemos, la iglesia católica. Vi cosas muy buenas y vi otras no tanto. Y había muchas interrogantes que yo tenía como niño que no me eran satisfacidas porque no había respuesta. Así que yo me cansé de todo eso, le pedí a mi mamá que me sacara de ese colegio. Yo había estado muchos años en un colegio salesiano. Y me fui al otro lado, me hice ateo. Yo creía que era ateo. Ustedes saben cómo es esas cosas. A veces somos tan tontos y tan ignorantes de tantas verdades que... Bueno, la cuestión es que pasó un tiempo y conocí un grupo cristiano y algunas personas me hablaron, yo no había tomado ninguna decisión. Pero tenía un amigo que era agnóstico, bastante intelectual él, y yo seguí su razonamiento. Porque el agnóstico dice, bueno, no vamos a discutir si hay Dios o no, tal vez lo haya, es probable que lo haya, pero a mí no me interesa. Yo prefiero vivir sin Dios, agnosis. Es decir, él allá, yo acá, yo hago mi vida, él sabrá lo que hace con la de él. Una arrogancia. Pero así es el mundo, así somos las personas sin Jesús. Y después, bueno, sí, me entregué a las cosas de Dios y tuve 6-7 meses escuchando el Evangelio, era un huesito duro de roer para mí, hasta que me entregué al Señor. Aún así, después pasaron muchas cosas en mi vida y no encontraba en Uruguay una iglesia donde estar. Así que con un grupo de amigos comenzamos un ministerio ahí. Y aprendimos muchas cosas, aprendimos de los errores.
Cometimos muchos errores. Pero también sucedieron cosas increíbles, que no es el tema de esta mañana, por supuesto. Pero sí decirles que la iglesia de Jesucristo, la que Él compró con su sangre, la esposa del Cordero, es un lugar donde te enseña, aparte de predicar el Evangelio, te enseñan a tener propósito en la vida. Hace muchos años atrás, un grupo llamado los Plymouth Brethren, que eran de Inglaterra, no me acuerdo la fecha, 1700 y algo, comenzaron a estudiar y vieron que a través de la historia del pueblo de Israel y de la iglesia después, Dios tuvo maneras de tratar con sus seguidores. Y eso llamaron las dispensaciones o el dispensacionalismo. Nosotros heredamos muchas de esas verdades a través de la tradición y la enseñanza de estos hombres. Entonces quiere decir que cada día que pasa tú puedes ir aprendiendo cosas nuevas que antes no sabías. Algunos de nosotros hemos sido lentos tal vez en aprender verdades de la Biblia. Otros han sido más rápidos. Cuando yo me convertí y quería crecer, había muchas cosas que no entendía, por eso decidí ir a un lugar a estudiar. Y una vez un hombre muy sabio me dijo algo a mí, dice: Álvaro, ¿por qué tú piensas por qué Dios no te puede cambiar así? Y te cambió y... Digo, bueno, me gustaría, porque yo le decía que yo quería cambiar, que yo me veía a mí mismo y me falta tanto y sigo pensando lo mismo hoy día. Él me dijo, porque Dios te ha dado vida y te ha dado la libertad de elegir, no serías un autómata, no serías... Dios no te cambia porque Él no anula tu vida, tu persona, tu personalidad, tu carácter. Él lo que hace es, te ayuda, te guía, te da el poder, si estás sujeto a Él, de crecer y cambiar. Y te va cambiando a través del tiempo, no de un momento para otro, porque no habría ningún esfuerzo de tu parte. Entonces yo fui el pastor de una iglesia, el pastor de mi iglesia, que yo iba en aquel entonces. Tenía 21 años, 22. Yo le dije, pastor, hay algo que no entiendo. Me dice, ¿qué? Cuando yo hago las cosas bien, es porque Dios las hizo a través de mí. Y cuando, así que es el Señor que lo hace. Y cuando las hago mal, toda la culpa es mía. Entonces, ¿cómo es la cosa? Digo, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde está el éxito mío? ¿Dónde está el que, lo logré? Si se me sale bien es el Señor, y si me sale mal yo soy solito, la culpa es mía. Entonces él me dijo una de las primeras verdades que yo aprendí de la palabra de Dios. Me dijo, Álvaro, tal vez lo más importante para entender es que lo que glorifica de alguna manera al creyente es cuánto le dejamos hacer a Dios en nosotros. Eso es lo que te hace grande. Cuánto tú cedes en tu corazón a que Dios obre. Y yo sé de mí mismo de que el Señor es misericordioso, la gracia de Dios es enorme y que yo estoy parado aquí por la pura misericordia de Dios. Nada más. Pero lo que me va a hacer grande a través de los años es cuánto yo cedí al Señor. Entonces, la iglesia es el lugar donde hombres y mujeres se juntan para adorar, para orar, para glorificar al Señor y para guiar a los nuevos a la gloria de Dios.
somos llamados a su gloria, que empieza aquí en la tierra y termina en el cielo. Entonces, los desafío a que nosotros en esta mañana, no porque yo esté parado aquí, no por hacerme un favor a mí, revisemos cuánto hemos cedido en los conflictos que hay en las iglesias a la voz de Dios, porque a veces no queremos ceder a la voz de Dios. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, en esta mañana te damos muchísimas gracias por tu amor, tu paciencia, tu misericordia. Señor, humildemente te pedimos que seas tú, que nos ayudes a entender tantas verdades que hay en tu palabra, pero hoy especialmente de cómo nosotros podemos evitar una división, un conflicto en la iglesia que le quite fuerzas y que separe las personas para comenzar en otro lugar. Señor, ayúdanos a estar fuertes y unidos, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso dice tu palabra. Bendícenos en este día, Señor. Gracias por tu amor y paciencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Iglesia, eclesia, llamados afuera. Es una convocatoria. Nosotros ya sabemos, no vamos a invertir tiempo hoy en eso, nosotros ya sabemos que la iglesia comienza en el libro de Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Jesús en el capítulo 1 nos narra de cómo estuvo gastando tiempo, unos 40 días después de la resurrección, gastando tiempo con los discípulos y preparándolos. Pero algunas personas, y que me gusta, algunos teólogos que uno sigue porque hay hombres que han gastado su vida en la palabra y hay que tomarlos en cuenta cuando están en la sana doctrina, dicen que el libro de los Hechos podría llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma un papel protagónico en la historia de la iglesia en el comienzo del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés. Antiguamente, nosotros entendemos que Dios llamó a un pueblo que todavía tiene planes con él, que es el pueblo de Israel. Por eso nosotros sabemos que Dios eligió un pueblo, pero yo no pertenezco al pueblo de Israel. Cuando yo era muchacho me invitaron para formar un cuarteto allá en Uruguay. Éramos, bueno, un cuarteto de 4. ¡Qué sabiduría! Sí. Un cuarteto de 3, no sé cómo sería. Y cantamos una canción muy popular que yo la cantaba, no la canté más, porque no es del todo bíblica. Nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros cantamos, que estamos proclamando, debemos revisarlo si el concepto escritural está plasmado ahí. Por eso yo soy medio de la guardia vieja aquí con Abimelech, porque nos gustan los himnos, porque los himnos son muy escriturales, muy biblicistas, por lo menos una parte. Hemos escuchado de John Wesley, que formó la iglesia metodista, era el estudio metódico de la palabra de Dios. Él tenía un hermano, creo que se llamaba Carlos Wesley. Era músico, entre otras cosas, y él escribió miles de himnos. O sea, hay una riqueza muy preciosa en los himnos. No quiere decir que las músicas de ahora no sean lindas, porque son hermosas, pero algunas de ellas, si empezamos a hacerle un análisis, un exégesis, nos vamos a dar cuenta que no. La canción que yo cantaba era Dios está formando un pueblo verdadero Israel. A ese pueblo pertenece. No pertenezco a ese pueblo. Por su gracia y su poder. Dice Dios que vienen días. En Jeremías, bueno, no me acuerdo, 31, 33. He aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré. Pero yo no pertenezco al pueblo de Israel.
Aunque yo simpatizo con el pueblo de Israel, aunque nosotros debemos amar al pueblo de Israel, más allá de que el pueblo como pueblo le rechazó y por eso comenzó la era de la iglesia, o la dispensación de la gracia y la verdad, el título que querramos ponerle. Dicen hoy día que los únicos amigos que tiene el pueblo de Israel son los evangélicos, porque los demás, Israel se está quedando solo. Es parte de las profecías que se van a cumplir y que ya están dando procesos a la venida del Señor. Entonces, llamados afuera de toda la gente del mundo, Jesús por su sangre llamó eclesia, llamados, una convocatoria, la iglesia al misterio, es un solo título que le pongo allí. Y hoy economía es lo que hablé de las dispensaciones, es una forma de trato que Dios tiene con los grupos, con las personas, en esa dispensación, aunque es un tiempo, no es que es un tiempo que Dios trató, es Dios trató y lo marca la historia en una porción de la historia. Después, el plan de Dios eran pasos y procesos para el crecimiento de la iglesia. Ellos no sabían nada, tenían el conocimiento de la palabra de Dios, el Tanaj, porque lo demás, lo vimos el otro domingo o el otro, no había nada. El primer libro que se escribe en Mateo fue en el 37, después fue Santiago en el 46, y yo di toda la lista, o sea que el libro de los Hechos se escribe en el 65, o sea, ellos que estaban ahí no tenían mucho conocimiento de lo que iba a suceder con la iglesia. Fueron tomando conocimiento. Dios llamó personas como el apóstol Pablo, que fue el único que sabía sobre el arrebatamiento, que sabía sobre los requisitos de los ancianos, que sabía de la iglesia, Efesios capítulo 3, que hablaba del misterio. Entonces la iglesia fue aprendiendo todo eso. La clave del éxito de la iglesia y del comienzo de la iglesia es el ministerio del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Y después el enemigo de la iglesia, Satanás y sus métodos. Dice la Escritura, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces vamos viendo que comienza la iglesia, Hechos capítulo 2, hay prédica del Evangelio, Pedro fue el primero, ya el Señor lo había avisado que él iba a hacer, predican el Evangelio y comienza el crecimiento en la iglesia. Todo esto es introducción para ponernos en el enfoque correcto. Entonces ellos comienzan a predicar el Evangelio, se juntan, comienzan a cantar. Hechos capítulo 2 nos muestra el grupo va creciendo, se convierten muchas personas religiosas como los fariseos y todo lo demás. Esperen un poquito que se me vuela bastante aquí. En Hechos capítulo 2 versículo 4, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor. Ellos estaban unidos, ellos compartían la palabra, el mensaje era un mensaje acusatorio de la muerte de Jesús. Pero nosotros vamos viendo que después comienza la persecución. El diablo tiene su manera de hacer las cosas. Te va a distraer, te va a perseguir, te va a amenazar. Recuerdo una vez nosotros nos llevaban a ciertos lugares, en ciertos pueblos, a salir casa por casa, llevar unos folletitos y compartir nuestra fe. Y contaba un paraguayo, me acuerdo como si fuera hoy, nos reímos mucho de eso. Él llamó en una casa, había una entrada con un parral muy lindo ahí, viña, ¿no? Parral le decimos nosotros. Y él llamó, hola, hola, golpeando la mano, no había nadie, entonces entró. Cuando entró, ya cuando estaba más cerca de la puerta de la casa que de la puerta de salida, se vino un perro. Él dice que era como un bulldog, grandote. Y este hombre, bueno, se asustó. Entonces dijo, ay Dios mío, ay Señor, ayúdame Señor. Y entonces no tuvo por dónde escapar. Entonces él se quedó así quieto y el perro vino y le agarró la pierna. Y empezó a morder la pierna.
Y él empezó a mirar el perro y el perro no le estaba haciendo nada. Dice, cuando me di cuenta, el perro no tenía dientes. Era un perro muy viejo. Y dice, ¿y yo lo dejé? Lo único que hizo fue me babió el pantalón. ¡Ah! Seguro, en una época capaz que era muy malo. Y ahora le hacía caricia con las encías porque no tenía. Entonces él saca una ilustración. Dice, cuando nosotros nos sentimos amenazados, nos reímos mucho, por cierto, ¿no? Entonces dice, nosotros nos sentimos amenazados. Cuando estamos sometidos a Dios, el diablo es un perro sin dientes. Si lo enfrentas solo, te va a destruir. Pero dice en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que es un perro sin dientes, pero no lo digo con menosprecio, porque muchas veces hemos sucumbido a las acechanzas del diablo. Depende de nosotros a quién estamos sometidos. Si lo quieres hacer solo, me acuerdo también una vez, a veces pasa, encontramos personas y nosotros sabemos que hay muchas personas inmaduras en la iglesia, que llegaron ahora, que son nuevos, que no conocen mucho de la palabra. Entonces, vino una muchacha para dar testimonio y se había convertido, tenía unas semanas. Y dice, ¿cómo estás? Cuentan, estoy muy fuerte, estoy muy bien. Que se vengan. Los voy a vencer. Y el que estaba ahí, que era el que iba a predicar, pensó para sí mismo, el que esté fuerte, mire, sobre todo cuando nosotros pensamos que yo, como dicen los argentinos, yo voy a poder. No es así. Pasó un domingo, volvió la creyente nueva a la iglesia a dar testimonio. ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo estamos? Pequé, caí. El que esté fuerte, el que se cree que está fuerte, mire que no caiga. Es sometidos a Dios. El diablo iba a hacer una obra grandemente cruel contra los hermanos. ¿Qué pidieron ellos? Capítulo 4 del libro de los Hechos, denuedo para seguir adelante. Viene muchas cosas. En el capítulo 5 comenzamos a ver el pecado. No lo vamos a ver, solo vino el pecado en la iglesia. Ananías y Zafira. Si no es por un lado, va a ser por el otro. Lo que pasó con Ananías y Zafira no fue que se quedó con dinero, fue que mintió. Porque él podía haber quedado con ese dinero, era su propiedad. Pero él dijo, no, la vendí en tanto, no, la había vendido más, pero una partecita. Tenía su derecho de hacerlo, pero sin mentirle a la iglesia. La otra vez escuchaba un pastor que decía, a veces los pastores quisiéramos tener el poder que tuvo Pedro para algunos hermanos que insisten en pecar y dividir la iglesia y traer problemas, decirle, bueno, listo, te van a sacar con los pies para adelante. Pero gracias a Dios no tenemos ese poder, porque haríamos mucha injusticia, ¿no? Hechos capítulo 6, crecimiento. El crecimiento trae aparejado desafíos. Como creciera el número de los discípulos, hubo una oración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo irregularidades, hubo cierta injusticia en la comida. ¿Cómo lo resolvieron? La guía del Espíritu Santo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para ir a servir mesas. ¿Por qué? ¿Porque eres más importante? No, porque tengo un ministerio que cumplir, que es enseñar la palabra de Dios y orar. Ese es mi ministerio. Que otras personas, y ahí eligen los diáconos por primera vez. Entre ellos estaba Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo. No vamos a meternos en ese tema, pero la Biblia habla mucho de lo que es la plenitud del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Estás esperando el bautismo del Espíritu.
Entonces, allá en Uruguay había una familia que yo visitaba, la hermana menor se convirtió, que ahora es esposa de un pastor en Paraguay, el hermano se convirtió, que era mi amigo, y bueno, y esta muchacha iba a una iglesia de otra denominación, otro concepto doctrinal, y me dice, Álvaro, ¿tú hablas en lengua? Le digo, no. Digo, ¿y tú? Dice, no, estoy esperando que me llegue el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos y no se siente nada, no se ve nada. Solamente lo que te puede llegar es el fruto, que es paz, entre otras cosas. Pero ellos estaban en una época, aunque no querramos entenderlo, el comienzo de la iglesia era una época muy especial, que después podríamos verlo eso algún día. La cuestión es que Hechos capítulo 7 habla de la predicación de Esteban, 109 mínimo, 109 citas bíblicas, él se conocía la palabra, lleno del Espíritu Santo, que con gran denuedo enfrentaba a los opositores. Ahí entre ellos estaba el apóstol Pablo, que ahora era Saulo de Tarso, que después le dan la ropa y que tenía acá la ropa, que vamos a enseñarle lo que, y lo apedrean y muere, primer mártir de la historia. En Hechos capítulo 8 viene la persecución a la iglesia. Hechos capítulo 9, estoy diciendo los puntos principales. Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso. Hechos capítulo 10, comienza la conversión de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un gentil, era como nosotros, no era judío. Ellos pensaron que solo los judíos tenían el derecho a ser parte y miembros de la iglesia. Eso es lo que ellos creían. Lo pueden ver de muchas maneras. Todos los convertidos en la iglesia primitiva en Jerusalén eran judíos, no eran gentiles. A lo máximo, si había algún gentil, eran prosélitos. ¿Qué quiere decir prosélito? Una persona que adoptó la religión judía. Ahí no había gentiles, nosotros no podíamos estar ahí. No tenían contacto con los gentiles. ¿Cómo Dios hace para que Pedro pueda entender que en el programa que se llama iglesia, en el misterio escondido, los gentiles iban a ser parte de ese pueblo? Porque si ustedes leen Efesios capítulo 3, van a encontrar que la iglesia es de todos, que los gentiles son coherederos, hijos de Abraham por la fe. Pero ellos hasta entonces no lo sabían. Lo primero que pasa, Pedro tenía hambre, dijo, hay una cosita para echarle a luche, como decimos nosotros. Sí, te vamos a preparar algo. Él se va a la terraza, a la azotea, y le viene un éxtasis, que lo vimos la otra vez. Tuvo una visión en un lienzo que había toda clase de animales. Pedro, mata y coma. No, Señor. Si es tu Señor, no le puede decir no. Pero era tan fuerte para un judío ver reptiles para comer, ver animales de pezuña hendida. Había muchos animales que eran absolutamente prohibidos para el pueblo de Israel. Pero en este misterio que estaba comenzando, que era la iglesia, en esta nueva dispensación, en esta época de la gracia de Dios, ya no importaba cumplir las normas mosaicas y hebreas. Ahora después lo vamos a ver más adelante. Y Pedro ve ese lienzo 3 veces y dice, ¿qué será todo esto? Entonces vienen, le avisan, porque Cornelio había sido avisado también, un gentil, que iba a venir una persona que le iba a decir cómo. Cornelio era inconverso, no sabía cómo convertirse. Tuvo que ser enviado. Pedro fue con ellos. Mira, vete a la casa de la derecha, un curtidor, así. Ahí está Pedro. Le avisa a Pedro el Espíritu Santo y entonces Pedro dice, sí, yo me voy con ellos. Y se va con algunos hermanos. Cuando llega a donde estaba Cornelio, Cornelio le da el testimonio de lo que Dios le había dicho, que alguien iba a venir y iba a explicarle, y Pedro comienza a predicar el Evangelio. Hechos capítulo 10. Cuando Pedro comienza a predicar el Evangelio, no pudo ni terminar, porque ellos creyeron en su corazón. ¿Y cómo Pedro iba a saber que el Espíritu Santo, que ellos se convertían, entraba en ellos y formaba una unidad con ellos, y que ellos
invisiblemente iban a tener el sello del Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 13 creo que es, que dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Eso no se ve, no se percibe, pero ellos tendrían que tener en ese entonces una señal visible y audible, por lo menos, de que ellos se iban a convertir y comienzan a hablar en lenguas. Las lenguas en la iglesia primitiva eran una muestra de conversión, entre otras cosas. Entonces Pedro dice, antes de que ellos se convirtieran, dice, ahora entiendo por qué Dios me mostró el lienzo. Dios no hace acepción de personas. Para ellos eso era mortal. Ellos no convivían, ni compartían comida, ni casa, ni nada con los gentiles. Por eso es tan importante entender el proceso que Dios hizo. ¿Dónde está? Proceso. Pasos y procesos para el crecimiento de la iglesia. Pedro no lo entendía todavía. Empieza a abrirse su mente, a decir, eso produjo un gozo enorme en esos gentiles que estaban imposibilitados de llegar al reino de Cristo, de convertirse, de tener el Espíritu de Dios en el corazón. No había manera de entenderlo si no era por una parte visible. Eso que tenía que haber producido gozo, versículo 1 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Todavía no leímos la porción, pero versículo 1 del 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, porque él volvió del viaje ese viaje de predicación, disputaban con él los que eran de la circuncisión, judaizantes, judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casas de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro, ¿qué estás haciendo? Entonces Pedro les cuenta lo que sucedió en la casa de Cornelio y cómo ellos recibieron el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, dice Pedro. Entonces, versículo 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Era, Si acá viene un portugués, te queda la palabra. Oye, no, los portugueses no pueden entrar al reino de los cielos. Le diríamos, cállate. Porque para nosotros no hay ninguna diferencia, ahora somos todos uno, no importa, no hay varón, ni escita, ni judío, ni libre, ni griego, ni esclavo. Somos los mismos. Pero ellos necesitaban entender, pero tenían la doctrina chueca, o como le dicen acá, choreta. ¿No dicen así? Acuérdense que el loro viejo no aprende a hablar. Pero ellos tenían una doctrina equivocada. Ahora empiezan a descubrir, a despertarse, que los gentiles también van. Van todos. Pero no tenían nada del Nuevo Testamento. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Qué pasa? Empiezan los judíos, los de pura cepa. Acuérdense que, por ejemplo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo represor, no me acuerdo la palabra que dice ahí, perseguidor de la iglesia. Y él dice, además yo aventajaba a muchos de mi nación. Él era de Tarso. Tarso es una ciudad que está cerca de Antioquía. Antioquía, no la de Colombia, Antioquía que está a unos 500 kilómetros de Jerusalén. Antioquía se torna en la iglesia misionera en un momento de la historia por la persecución que hubo en Jerusalén.
Pero Pablo, después de joven, lo envían a Jerusalén y él es instruido a los pies de un judío de pura cepa, Gamaliel, que lo vemos después ahí dar algún consejo. Déjenos quietos, porque si esto viene de Dios. Entonces Pablo pensaba, o Saulo de Tarso, Saulo es un nombre hebreo, que el origen viene de Saúl. Pablo es romano, Pablo es latín. Él cambia el nombre en Hechos capítulo 13. Ya no lo empiezan a identificar como Saulo de Tarso, sino como el apóstol Pablo. Pero él persiguió, él los arrastraba de los pelos, tenía cartas de las autoridades del sumo sacerdote para llevarlos a la prisión, y cuando los mataban, él consentía en su muerte, él apoyaba eso, era un perseguidor. Pero Pablo, la gracia de Dios fue tan suficiente que cambió su corazón y cambió su mente. Algunos de nosotros decimos, ¿cuándo voy a cambiar de una vez? Yo miro para atrás y siento vergüenza de algunas cosas de mí mismo. No he cambiado lo suficiente para que Dios esté feliz. Yo sé que el Señor se complace en sus hijos, pero necesitamos seguir creciendo. Pero a veces tenemos que saber esperar los tiempos de Dios para todas las cosas. Porque para que tú crezcas necesitas persecución, o necesitas pruebas, o necesitas estar en momentos difíciles, y no siempre queremos eso. Si tú eres impaciente y oras por paciencia, ¿qué te va a venir? Pruebas. Y a veces yo le digo, Señor, no. Pero no me pediste paciencia. Me pide paciencia, le doy las pruebas y ahora no quiere las pruebas. El otro día, el miércoles pasado, venimos orando con Loli hace mucho sobre la tema de la lluvia, que necesitamos lluvia. Y entonces el miércoles se descargó una lluvia torrencial, ¿se acuerdan? Yo no estaba con carro, tenía un carro prestado, y cuando iba bajando, yo empecé a pensar, ¿será que, Señor, tú no quieres que yo comparta la palabra hoy? ¿Hay algo en mí que no está bien? Y en un momento me vino una luz, no sé si soy yo o fue el Espíritu Santo, pero me dijo, tonto, tú no estabas pidiendo agua. Si estás pidiendo agua, te mandé agua. Ahora, ay Señor, ¿qué hice mal por el agua? A veces pedimos cosas que no estamos dispuestos a vivirlas. ¿Verdad o falso lo que digo? No queremos vivirlas, pero queremos cambiar. El proceso es fuerte. Quien quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, dice la Escritura. Bueno, seguimos avanzando. Llega el momento que la cosa se pone muy complicada, porque había muchos hebreos de pura cepa, judíos, legalistas, ortodoxos, que obedecieron a la fe. Dice Trenchard en un comentario, ¿podemos dudar de su verdadera conversión? No, pero eran débiles, todavía querían seguir viviendo bajo la ley y no entendieron el mensaje de Cristo, lo que es la gracia. Vamos un segundo, ahora sí, ¿cómo estamos? Vamos rapidito. Versículo 15, ahí vamos a leer la porción que toca para hoy. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso lo agregaron siempre. En Romanos capítulo 10 se van a dar cuenta que ellos pusieron su fe en la ley y no en Dios. Se volvieron religiosos. Hay muchos evangélicos religiosos, o habemos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, esto era en Antioquía, una no pequeña, o sea grande, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. Esto no tenían problema.
Los problemas los tenían los de Jerusalén. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Testimonio. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Cómo se supieron que tenían el Espíritu Santo? Las manifestaciones visibles del Espíritu Santo en aquel entonces. Hoy no lo necesitamos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Doctrina. Eso es doctrina. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el templo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todo el mundo y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Dios siempre tuvo su corazón para los gentiles, pero primero tenía que ofrecer el Mesías al pueblo. Si Israel como nación aceptaba el Mesías iba a estar ahí. Por lo cual, juzgo yo, no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os se han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hasta ahí la palabra. Ya hemos orado, así que... Entonces, yo puse hoy vamos a ver solo pocas. El domingo que viene vamos a ver las 12 R de cómo ellos evitaron la división. Número 1, ahí viene. Restauraron sus conceptos personales. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvieron honestidad. Yo he estado en reuniones de iglesia y a veces surge un tema que hay alguna serie de disputa o desacuerdo entre los hermanos. Eso no es malo, es bueno. Pero si tú te callas y no dices nada, porque qué van a pensar, porque capaz que no les gusta, porque me voy a quedar solo diciendo esto, y después sales y dices, no, yo no quise hablar, y empiezas a hablar con los hermanos, estás pecando. Porque lo que estás agregando es rajando la tela. Si tú vas a decir algo, dilo en público. Si no, cállate. La primera cosa que esta iglesia, si ustedes ven bien, no tenemos todo el tiempo para desarrollar esto, pero ellos fueron encaminados, lo recibió la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Cuando se suscitó la discusión, quienes se juntaron fueron los apóstoles y los ancianos. Ahí yo no veo la iglesia. Porque hay cosas que son profundas de la palabra de Dios que la iglesia después se iba a juntar. Y hoy día nosotros muchas veces llamamos a eso la comisión de la iglesia, donde se juntan los ancianos, o se juntan los hermanos, los diáconos y los ancianos, o los pastores, en donde tratan temas que no se puede tratar, porque en la iglesia muchas veces hay personas inmaduras
que necesitan entender y pasar el proceso final. Se les va a decir lo que nosotros creemos, cómo lo creemos, pero muchas veces no se los involucra porque son inmaduros. Cuando llegan a la resolución, ahí está la iglesia otra vez, y son testigos, y dicen, nos ha parecido bien a los apóstoles, a los ancianos, y a la iglesia, tal cosa. Número 1. Número 2, respetaron opiniones, dejaron hablar, escucharon por más que no le gustó lo que quiso decir. Es una cosa importantísima. Deja lo que se exprese. Si está errado en su doctrina, se siente mucho el soplido. Si está errado en su doctrina, espera y ya vas a intervenir en eso. Pero la iglesia estaba tratando puntos doctrinales que ni siquiera sabían exactamente cómo iba a ser. Número 3, reedificaron con principios bíblicos. Antes creemos, dijo Pedro, que por la gracia de Dios seremos salvos igual que ellos. No es Jesús más la circuncisión. No es Jesús más la ley mosaica. Estos hombres llenos de prejuicios no podían todavía en sus mentes dejar de lado el cumplimiento de los rituales mosaicos y quisieron empujar a los gentiles a que tenían que circuncidarse. La circuncisión fue la época de la ley, ahora estamos en la gracia. No te sirve de nada la circuncisión. Bueno, te va a faltar un poco menos en el cuerpo nomás, pero nada más. Entonces ellos tenían que sufrir el proceso por los cuales la gracia era la ley antigua, por decirlo de alguna manera. Ellos ahora estaban bajo la ley de Cristo. Pueden leer Gálatas en el capítulo 3 y en el capítulo 5. Léanlo, porque el apóstol Pablo es muy duro ahí. Porque algunos que habían creído, que se basaron en la gracia de Dios, volvieron a la ley. Y Pablo le dice, ¿qué les pasó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los trastornó otra vez? Empezaron por la gracia y van a terminar en la ley. Ustedes están turulos, están mal de la cabeza. Número 4. Respetaron la autoridad. El versículo del 19 al 21. El que está hablando aquí le dicen Jacobo, pero es Santiago. Es uno de los nombres que tienen ellos. Santiago, el hermano del Señor. Posiblemente Santiago era, después de Jesús, el hermano mayor. Él no creía en Jesús. Él dudaba. Él no creía en él. Pero después de la resurrección de Cristo, lo ves en el grupo de donde se reunían en el aposento alto y él estaba ahí. Ellos conocían las verdades antiguotestamentarias, como muchos de ellos, pero estaban ciegos, estaban vedados, no tenían el Espíritu Santo. Tuvieron la influencia de Jesús, pero él rechazó a Jesús. Cuando Jesús muere y resucita, Santiago estaba ahí. Pasaron los tiempos, es lo mismo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se convierte y a veces nosotros pensamos que esto fue espontáneo. El apóstol Pablo, después que se convierte, se va 3 años a Arabia, no sabemos dónde estuvo, pero seguramente él tuvo muchas revelaciones en ese tiempo para meditar y estudiar la palabra, entender el consejo divino en cuanto a el misterio escondido que se llamaba iglesia. ¿Qué función cumplía la iglesia? ¿Qué era la iglesia? Pero después de ahí desaparece de la escena del libro de los Hechos, que es Pedro el que más aparece, y se va a Tarso. Y está 14 años en Tarso, lo pueden ver en Gálatas, capítulo 2. 14 años, solo sube unos días, 15 días, para ver a Pedro y después ve a Jacobo. Jacobo era una autoridad. Escuche una cosa. Cuando yo era joven, también fui impetuoso.
Pero rápidamente entendí que estos hombres que dieron la vida por causa del Evangelio tienen mucho para decirnos, equivocados o no. Y tenemos que respetar el peso escritural que los hombres tienen. Esta iglesia, por más que había ahí unos judaizantes que decían, no, señor, no, Jesús está muy bien, pero tienen que cumplir la ley. No van a cumplir la ley, nunca la pudiste cumplir. Nadie ha podido cumplir la ley en su totalidad. La ley llegó por causa del pecado, dice la Escritura. Entonces ahora estamos bajo la gracia de Dios. Iglesia, eso es lo que... Pero debemos estar unidos con una misma mente. Ellos respetaron la autoridad, escucharon a la autoridad. No se quedaron así nomás. Y por último, el último punto, resolvieron las diferencias. El orden en cuanto a las decisiones era apóstoles, ancianos y la iglesia. Mire, solo termino con esto. A mí me tocó vivir algunas cosas en la vida que no hubiera deseado vivirlas. Pero a través de esas cosas Dios hizo cosas buenas con mi corazón y con mi vida. Cuando yo visité varias iglesias y no me sentí cómodo, no entendí muchas cosas, no me pareció que a veces ciertos conceptos de vida no eran escriturales para mí, no tengo la vara de la verdad. Pero yo me propuse en esta iglesia conocer a las personas en Cristo Jesús. Lo que fueron antes no me interesa, ni me lo digan, porque si van a revisar mi pasado, el lejano y el otro no tan lejano, también tienen cosas para decir de mí. Cuando Dios lava un pecado, quedó fuera. Quedó fuera. Entonces, mi desafío para esta amada iglesia es que continuemos por este camino de escuchar doctrina, porque ellos no se desviaron ni hacia un lado ni hacia otro. Si ellos hubieran llevado el conflicto al punto de que se separaba la iglesia, no era crecimiento, era debilidad. Debilitaban la obra. Esta iglesia, algunos hermanos me conocen de años, me recibieron con muchísimo amor. Y eso para mí tiene un precio muy especial, un significado muy especial. Me hace ser más humilde, me hace pelear por el amor de los hermanos y me hace que no me importa si el hermano se va a enojar, yo no lo he hecho todavía, ¿no? Si yo veo que algo no está bien, se lo voy a decir porque le amo y no quiero que caiga en el hueco como a mí me pasó, tal vez. Entonces, la honestidad, la transparencia, pero el darte el lugar, claro que tu opinión y tu voto vale siempre, en cualquier lugar, no estoy hablando de esta iglesia, de cualquiera, pero también tenemos que entender que Dios tiene procesos, de que estos estaban, en el próximo domingo lo vamos a ver, de que ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo y de que ellos tenían temor de hacer algo que afectara a la comunidad. Por eso Dios se encargó de eliminar a Ananías y Zafira. Porque lo que ellos hicieron, hoy capaz que lo hacemos mucho, no lo sé. Tal vez no, pero algunos. Pero era algo para marcar la vida de esta iglesia primitiva que recién comenzaba, que perduraría estos ejemplos por los siglos de los siglos, hasta el día de hoy. Entonces, ¿pelear por formas? No. ¿Pelear por doctrina? Sí. La doctrina es, según la Escritura, las reglas y principios que rigen nuestra vida cristiana. Eso es doctrina.
Ahora hay cosas que no van marcadas dentro de la doctrina. Son solo formas, son solo gustos. La ropa, por ejemplo. Fui a una iglesia, da para que cada domingo le den y le den y le den y le den con la falda, basta. Tenemos cosas más importantes que preocuparnos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Almas. Pero además, formas doctrinales que implican mucho más. ¿Saben por qué pelearía yo? Estuve con un pastor hace un tiempo que tuvo que pelear por eso. Cuando entra la deformación del calvinismo dentro de la iglesia. Que es Dios el que decide quién se pierde y quién se salva. Eso es un error. Entonces por esas cosas sí hay que pelear, pero por otras no. Manera de recoger ofrendas, que he visto algunas que parece un mercado. Entonces no son bíblicas. Lo que quiero desafiarte en esta mañana, mi querido hermano y hermana, es a que, gracias a Dios en esta iglesia no pasa, creo yo, por lo menos no lo veo, de que formas no son tan importantes. Antes a mí me obligaban a andar de corbata y ahora uno anda con blue jeans. ¿Cambia eso? ¿Cambia el corazón? No, claro, si apareciera de bermuda, como he visto en Estados Unidos en la Santa Cena, los miembros van de bermuda y de chancleta, y no me parece. Pero ya a ellos si les gusta, si nadie les dice nada, ¿quién somos nosotros para ir a decirle, no, tú tienes que vestirte así, así, así? Siempre con decoro. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, en esta mañana te damos gracias por la iglesia de Jesucristo. Gracias por estos amados hermanos que a mi corazón, son fantásticos. Es maravilloso ver el corazón de tantos. También sabemos que tenemos problemas, Señor. En cada iglesia hay problemas. Te pedimos que nos ayudes a arreglarlos como estos ahí en el libro de los Hechos lo arreglaron. Dejaron que el Espíritu Santo marcara caminos a seguir. Señor, bendice a cada persona en este lugar. Bendícelas para que puedan meditar en estas cosas, revisar el estudio en sus casas y si hay inquietudes que las pongan. Por esas cosas, si hay alguien en este lugar que nunca se entregó a Cristo, que nunca el Espíritu de Dios vino a su corazón, es momento para decírselo a Dios. ¿De qué serviría irse de este lugar con un poquito más de conocimiento de la iglesia, pero sin Jesús? Dile así en tus palabras, si hay alguien así hoy. Señor Jesús, ahí en tu corazón donde estás. Sé que soy pecador o pecadora, sé que he hecho cosas que no te agradan, pero creo en ti, creo que moriste por mí y diste tu vida para salvarme a mí. En este momento de mi vida te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén.